Anteriormente vimos cómo se organizaban en grupos la información estadística. Pues ahora vamos a hablar de las tablas de distribución de frecuencias. Una tabla de distribución de frecuencias nos sirve para organizar esos grupos que establecimos anteriormente y pues a cada grupo de datos se le va a llamar de ahora en adelante clases. Además, al total de datos que va a corresponder a cada clase se le va a llamar frecuencia. Tomando en consideración la información de la vez anterior, que correspondía a las edades de las clientas atendidas por un salón de belleza, pues tenemos esa información. Y habíamos hecho la agrupación en una cierta cantidad de grupos, pero valga la redundancia, que vienen ahora a llamarse clases. Y pues lo habíamos hecho en 5 clases. Ya habíamos elaborado esa tabla anteriormente y nos quedó de esta manera. De esa forma, como aparece en esta tabla, es que nos quedaron agrupados en esas 5 grupos, en esas 5 clases, la información de esas edades. Ahora lo que vamos a hacer es nada más trasladar esta información a lo que es una tabla de frecuencias. ¿Y cómo va a estar construida? Va a estar construida de la siguiente manera. La tabla va a llevar por título a la referencia de la información que se tiene. En este caso es una tabla de frecuencia que corresponde a las edades de las clientas de un salón de belleza. Por un lado van a ir las clases que vienen a representar el rango de edades de las cuales hemos hecho la agrupación en la tabla anterior, y por el otro lado el número de clientas que se va a obtener de la cantidad de clientas que caen dentro de cada una de esas clases. Por ejemplo, en la anterior es del 20 al 23. Recordemos que al límite superior lo consideramos hasta en el límite inferior de la siguiente clase. Y eso, si lo hacemos el conteo, nos quedaría de la siguiente manera. Del 20 al 23, observe, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas que caen dentro de esta clase. Entonces esa cantidad es la que vamos a colocar como frecuencia de la clase. Y entonces ahí donde corresponde a la a la clase de 20 a 24, que en realidad es del 20 al 23, son 8 personas que tienen esas edades. Hacemos lo mismo con la siguiente, del 24 al 27. Vamos a ver cuántas personas caen dentro de ese rango. Podemos ver y contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 personas y eso es lo que vamos a colocar en la clase respectiva en la tabla de distribución de frecuencias. Y vea ahí entonces colocamos la cantidad. Lo mismo vamos a hacer para la siguiente, del 28 al 31. Si usted observa, de 28 al 31 serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 personas que caen dentro de esa clase. Y lo ubicamos, obviamente, en la clase correspondiente en la tabla de distribución de frecuencia. Ahora veamos la siguiente clase. Podemos apreciar que para la siguiente clase tenemos 2 y de una sola vez para la siguiente tenemos 1. Y al colocar las respectivas clases las respectivas frecuencias en cada una de sus clases, pues solamente nos queda hacer la sumatoria de estas frecuencias, ¿verdad? Y al sumarla tenemos que nos da un total de 30. Y efectivamente 30 son las personas o las clientas que frecuentaban ese salón de belleza. Por lo tanto, ahí tenemos ya la tabla de distribución de frecuencias que corresponde
a esa información. Y para confirmar lo que hemos estado planteando, vamos a hacer este otro ejemplo. Ya está resuelto, solo que vamos a irlo explicando para que podamos concretar mejor aún el conocimiento. Tenemos ahí los datos de la cantidad de pupusas que han despachado un mesero en ciertos días, ¿verdad? Cierto periodo de tiempo. Y entonces nos dicen que en primer lugar clasifiquemos esos datos en 5 grupos de 35 en 35, que inicie en 80 y que termine en 255. Eso es lo primero. Y lo segundo es que elaboremos la tabla de frecuencias que le corresponde. Como son 30 datos, pues hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente. Es decir, vamos a establecer las clases empezando por 80 y como vamos de 35 en 35 sería del 80 al, si contamos, ¿verdad? 80, 81, 82, 83, 84, 85 y así sucesivamente hasta cubrir 35 datos. Pero recuerde que le aumentamos 1, por lo tanto es de 80 a 115. Porque el 115 lo vamos a considerar en la siguiente clase. Del 105 al 150, del 150 al 185, del 185 al 220 y del 220 al 255 para cumplir que vayan de 35 en 35, como lo dice acá, que comiencen en 80 y que terminen en 255. Y al hacer el recuento en esta serie de datos que nos han dado, al hacer el recuento por cada uno de estos grupos, nos queda de la siguiente manera. Vemos entonces que de 80 a 114 tenemos esta cantidad de pupusas que fueron despachadas. Del 115 al 149 tenemos todas estas, como son bastantes, pues las hemos separado por coma, ¿verdad? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 que caen dentro de este grupo. De 150 a 184 tenemos esta cantidad, y de 185 a 219 esta otra, y de 220 a 255, porque ahí sí se incluye la última clase, dijimos, esa cantidad. Pues eso es lo que vamos a trasladar. Observen, en la primera tenemos 1, 2, 3, 4. En la segunda tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Luego tenemos en la siguiente 1, 2, 3. Y lo mismo en la siguiente, 1, 2, 3. Y en la última tenemos 2. Entonces la tabla de frecuencia nos quedaría de la siguiente manera. Esa es entonces la tabla de frecuencias, que es lo único que faltaría, ponerle el título. Y entonces, como dijimos, con el título ya puesto, tenemos que esa es la tabla que representa el número de pupusas despachadas. Y ahí pues tenemos ya, como repito, esa tabla de frecuencias.